Hay días en los que uno siente que la carretera te habla, pero ese día, compa, fue distinto. Fue como si algo allá arriba me hubiera gritado, «¡Frena ya!» Y frené, no por un accidente, no por una falla. Frené porque vi una imagen que todavía me acompaña cuando cierro los ojos. Era pleno mediodía en Chihuahua, el sol partía el cielo en dos, el aire olía a caucho caliente y soledad. Y en medio de ese silencio que solo el desierto sabe guardar, estaba ella, de pie, solita, con un vestido claro, pegado al cuerpo y una maleta rota a sus pies. Pensé que era otra historia más de la carretera, pero no, era algo mucho más hondo, algo que me cambió. Me llamo Juan Gutiérrez, tengo 47 años, y si algo he aprendido en todo este tiempo sobre ruedas, es que cuando la vida quiere darte un mensaje, no usa palabras, usa encuentros. Aquella vez yo venía desde Culiacán, rumbo a Ciudad Juárez, cargado de repuestos industriales y con la cabeza llena de pendientes. La carretera estaba vacía, la radio apenas sonaba entre interferencias y el calor me tenía medio atontado. Solo quería entregar y volver. Pero cuando la vi, parada en esa recta interminable, con el cabello enredado por el viento y una mirada que no combinaba con su belleza, sentí algo que no sé explicar. Bajé la velocidad casi sin pensar, y ahí comenzó todo. No bajó la vista ni un segundo mientras me acercaba con el camión. Parecía como si estuviera aferrándose a la idea de que yo era su única salida, su última carta. Frené. A un costado con precaución bajé la ventanilla, y lo primero que me impactó fue su voz, suave, pero con ese temblor de quien está al borde. Me pidió si podía llevarla lo más lejos posible, con una urgencia que no venía solo del cuerpo cansado. Sus manos, mientras cargaba la maleta destrozada, no dejaban de temblar. La subí sin hacer muchas preguntas, y apenas se acomodó en el asiento, soltó un suspiro como si llevara días sin respirar tranquila. Pero había algo en esa maleta rota que ella no dejaba de vigilar con el rabillo del ojo. Al principio, la charla fue como todas. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Si hace mucho calor hoy. Ella dijo que se llamaba Mariana, que venía de Torreón, pero esquivaba cualquier detalle profundo. Yo respeté. Aprendí que a veces la gente solo necesita unos kilómetros de silencio, pero había una tensión rara en el aire, como si el camión cargara con algo más que piezas metálicas. De vez en cuando la veía checar la maleta con disimulo, acomodando el cierre cubriéndola con su suéter. Y no sé por qué, pero me sentí responsable, como si algo me dijera que lo que estaba dentro de esa maleta no era normal. No era ropa, no era lo que uno espera ver en un viaje así. La carretera seguía larga y callada, pero dentro de la cabina el ambiente se había vuelto espeso, como si cada palabra no dicha pesara entre nosotros. Mariana no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz parecía venir desde un lugar muy lejos. No geográficamente, sino emocionalmente. Tenía el cabello alborotado por el viento, la piel tostada por el sol, y esos ojos no eran ojos de turista perdida. Eran ojos que habían llorado mucho, pero en silencio. En un momento, mientras ella pensaba que yo no miraba, noté cómo acariciaba con delicadeza la maleta, como si dentro estuviera alguien dormido. Sentí que no podía quedarme callado por mucho más tiempo. Y antes de seguir, si me estás escuchando desde algún rincón del mundo, te voy a pedir algo. Comenta aquí abajo, ¿de qué país, de qué ciudad, desde qué pedazo de tierra estás oyendo esta historia? No es por vanidad, compa. Es que cuando uno vive cosas como esta, necesita saber que hay gente allá afuera, que no estás solo, que tal vez alguien en algún lugar también ha sentido lo que uno siente cuando la carretera te pone cara a cara con algo que no entiendes, pero que te marca. Y créeme, lo que venía después fue algo que me dejó marcado para siempre. No soy de meterme en la vida de nadie,
Pero después de tantos kilómetros juntos, uno empieza a notar los silencios que duelen. En un momento, Mariana me pidió si podía bajar la velocidad. Dijo que la maleta se estaba moviendo demasiado. Me pareció raro, porque no traíamos baches ni curvas. Aún así, obedecí. Ella se giró con cuidado y colocó su mano encima del cierre como quien calma a un animal asustado. Ese gesto no lo voy a olvidar. No fue el gesto de alguien protegiendo cosas. Fue el de alguien protegiendo memorias. No pregunté, pero el aire dentro del camión cambió. Se volvió más denso, más triste, como si hubiéramos recogido un fantasma en la carretera. Luego de unos minutos, ella rompió el silencio. Me dijo que estaba cansada, pero no de caminar, sino de huir. Me confesó que venía escapando de su propia familia, de una casa donde ya no quedaba ni amor, ni respeto. Su madre había fallecido hacía una semana. Y lo dijo así, sin dramatismo, pero con una pausa en la voz que me apretó el pecho. Tragué saliva. Mariana no lloraba, pero su mirada era un grito. Me dijo que su madre tenía un último deseo, que sus cenizas fueran llevadas a un lugar especial, sagrado en la sierra, un sitio que su familia jamás habría permitido, y que eso era lo que llevaba en la maleta. No supe qué decir al principio. La verdad, me agarró en curva. Nunca había llevado algo tan delicado en mi camión, y no me refiero solo a las cenizas, sino a todo lo que esa mujer traía encima. Culpas, promesas, miedo. Me contó que su familia quería que enterraran a su madre en el panteón familiar, allá en Torreón, junto a un padre que ella nunca quiso y que le hizo más daño que bien. Mariana no podía permitirlo. Su madre siempre le decía que quería descansar en paz, en un rincón de la sierra donde había sido feliz de joven, antes de casarse, y ella, aún temblando por dentro, se robó la urna el día después del velorio, sin avisar a nadie. Solo se fue. Le pregunté si alguien la estaba buscando. Me dijo que sí, que probablemente ya sabían que estaba en camino a la sierra y que tenía miedo de que la alcanzaran en algún punto. Por eso la maleta rota. Alguien, algún hermano o primo, había intentado arrebatársela cuando descubrieron lo que planeaba hacer. La habían empujado, la maleta se rompió, la urna casi se cae, y ella huyó, a dedo, con lo puesto. Desde entonces, me dijo, no había dormido bien, ni comido, ni confiado en nadie, hasta que me vio. Me lo dijo así: usted no me miró como los demás. Y ahí se me hizo un nudo en la garganta. Seguimos rodando por un buen rato en silencio, yo con las manos en el volante, ella con las suyas aferradas a la maleta, como si soltarla significara traicionar a su madre. A veces el viento hacía vibrar la estructura del camión y ella se sobresaltaba. Le dije que no se preocupara, que mientras estuviera conmigo, nadie le tocaría ni un pelo. No sé qué me hizo decirlo, pero lo sentí. En ese momento, no era solo un trailero llevando a una mujer en apuros. Era un hombre con el deber de proteger algo sagrado. Como si el camión ya no cargara repuestos, sino algo que merecía ser honrado con cada kilómetro. Llegamos a una gasolinera a mitad del desierto, cerca de un poblado fantasma. Le ofrecí algo de comida y una botella de agua. Ella aceptó, pero antes de bajar se giró hacia mí y me dijo con una seriedad que me erizó la piel: si algo me pasa, por favor, no deje que se la lleven. No deje que la entierren donde no quiso estar. Y puso la mano sobre la maleta con una delicadeza tan dolorosa que me dieron ganas de abrazarla, pero no lo hice. Solo asentí, con el corazón encogido. Fue ahí cuando entendí. Yo no estaba cruzando Chihuahua para entregar piezas. Estaba en medio de una promesa que ya era mía también. Cuando regresamos a la cabina, algo había cambiado. No sé si era el color del cielo, que empezaba a adorarse con el atardecer, o el silencio más denso que nos envolvía, pero sentí que no íbamos solos.
No hablo de fantasmas ni cosas raras, pero sensación de que alguien te acompaña aunque no lo veas. Así se sentía. Mariana guardó la maleta a sus pies, como si quisiera mantenerla aún más cerca, y al arrancar, por puro instinto, puse un disco viejo que tenía guardado en la guantera, música de los años 70. No tenía sentido, pero en ese momento sonó justo la canción que decía: «Madre, donde estés, no me dejes solo». Mariana cerró los ojos y lloró en silencio. La carretera se estrechó en algún punto y el GPS empezó a fallar. Me dijo que el lugar donde debía dejar las cenizas no estaba en ningún mapa, que era una colina que solo su madre conocía. Me dio una dirección aproximada, pero me advirtió que el resto sería por instinto. «Ella me guiará», dijo. Yo debería haberme burlado, o al menos dudar, pero no lo hice. Había algo en su fe que me desarmó, como si lo que estábamos haciendo fuera más grande que nosotros. Y tal vez era, porque justo al pasar por un cruce de tierra, vi una señal de tránsito doblada, oxidada, con una palabra que me dejó helado: esperanza, así, sola, nada más. Fue entonces que supe que estábamos en el camino correcto. Avanzamos por caminos cada vez más angostos, de esos donde ya no caben las dudas. A los costados, cactus erguidos como guardianes y el cielo. El cielo parecía más cercano, como si nos estuviera observando. Mariana no hablaba, pero de vez en cuando murmuraba algo para sí misma, frases cortas que no alcanzaba a entender del todo, pero que sonaban a oración. Yo mantenía las dos manos en el volante, el corazón apretado y una extraña sensación de calma, como si algo me dijera: «Estás haciendo lo correcto». Por primera vez en muchos años no me importaba llegar tarde, ni el cliente, ni la multa. Lo único que me importaba era esa mujer y lo que llevaba en esa maleta. Pasamos por un pueblo abandonado, de esos que el tiempo olvidó. Casas derruidas, una iglesia sin campana y un puesto de gasolina con las letras caídas. Mariana me pidió que parara, bajó sin decir nada. Caminó hasta una cruz de madera medio enterrada en el suelo y se agachó en silencio. Puso la mano sobre la tierra seca y cerró los ojos. Yo no sabía qué hacer, así que me quedé en la cabina, viéndola desde el retrovisor. En ese instante, una ráfaga de viento levantó polvo y hojas secas, pero ella no se movió. Cuando volvió, tenía los ojos hinchados, pero en paz. Me dijo: «Aquí empezó su camino. Ya falta poco». Seguimos unos kilómetros más por un camino de tierra tan angosto que los matorrales raspaban los costados del camión. Nunca había desviado tanto de una ruta, y sin embargo, nunca me había sentido tan en el camino correcto. Mariana sostenía la maleta entre sus piernas, como si llevara un corazón latiendo dentro. Ya no la escondía, no hacía falta. Me contó que su madre solía traerla a ese lugar cuando era niña, que pasaban horas mirando el atardecer desde una colina cercana. Fue allí donde, un día, su madre le dijo: «Cuando ya no esté, prométeme que me vas a traer de vuelta aquí». En cierto punto, el camión ya no pudo avanzar. El terreno se volvía empinado, rocoso, imposible para las ruedas grandes. Mariana me miró y me dijo que podía ir sola, que no quería molestarme más. Pero yo no lo permití. Bajé, tomé la maleta con ambas manos, con un cuidado que nunca había tenido ni con lo más frágil, y empecé a caminar a su lado. La subida era dura, el sol empezaba a caer, y el aire tenía ese olor a tierra caliente y despedida. No hablábamos, solo se oía el crujir de nuestras pisadas y un pájaro solitario cantando a lo lejos. Cada paso era un eco de todo lo que ella había perdido, y de alguna forma de lo que yo acababa de encontrar. Al llegar a la cima, el mundo pareció detenerse. No había más ruido que el del viento corriendo entre los árboles secos, y una luz naranja lo bañaba todo como si el cielo estuviera abriendo sus manos. Mariana se detuvo, respiró hondo y dijo: «Aquí es». No había placas, ni señales, ni cruces, solo una vista inmensa del valle
y una roca grande en forma de media luna donde el sol se apoyaba al caer. Me miró con lágrimas en los ojos y sin decir nada, se arrodilló frente a la piedra. Yo me quedé unos pasos atrás, sin saber si debía quedarme o darle espacio. Pero ella me hizo una seña para acercarme. Sacó la urna de la maleta como si sacara una reliquia. Estaba envuelta en un pañuelo bordado, con iniciales desgastadas y un aroma leve a lavanda. Mariana no lloraba, pero sus manos temblaban. Me pidió que la ayudara a abrirla. Lo hicimos juntos, con cuidado, en silencio, y ahí estaban, las cenizas, todo lo que quedaba físicamente de una vida. Me quedé parado, con un nudo en la garganta que no sabía cómo tragar. Ella susurró algo que no entendí, y luego dejó que el viento hiciera lo suyo. Las cenizas se elevaron con una suavidad que no parecía de este mundo. Y durante un segundo, juro que sentí que no estábamos solos. El viento no solo levantó las cenizas, levantó algo dentro de mí que todavía no sé nombrar. Mariana cerró los ojos y se quedó inmóvil, como si escuchara algo que yo no podía oír. Y en ese instante un rayo de sol atravesó una nube, iluminando justo la roca donde ella había puesto la urna vacía. Fue un destello breve, pero preciso como una señal. No dije nada. Sentí que cualquier palabra hubiera roto la magia de ese momento. Solo me quité la gorra, bajé la cabeza y agradecí en silencio. No sé a quién, no sé por qué, pero agradecí. Mariana se quedó ahí unos minutos más, en silencio. Luego dobló el pañuelo con mucho cuidado, como si aún envolviera algo sagrado, y lo guardó. No había tristeza en sus ojos cuando se levantó. Había otra cosa, algo más sereno, más en paz. Me miró, y por primera vez desde que la recogí en la carretera, sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue una de esas que apenas levantan la comisura de los labios, pero que dicen todo. Y yo, sin entender por qué, sentí como si hubiera hecho algo bueno, algo que no estaba en mi agenda, ni en mi ruta, algo que, quizás, me fue encomendado sin que yo lo supiera. Empezamos a bajar sin prisa, sin hablar, como si el eco del momento no nos dejara hacerlo. El cielo ya estaba tomando tonos más fríos, y la primera estrella se asomaba tímida entre las nubes. Mariana caminaba unos pasos adelante, con la maleta vacía colgando de un solo brazo, ligera como nunca antes. Yo la seguía, sintiendo algo que rara vez sentí en todos mis años de ruta, que acababa de ser testigo de algo sagrado. No un milagro de película, sino uno de esos que pasan en silencio, sin luces, pero que te cambian por dentro. No había música, ni aplausos, ni nadie más. Solo nosotros y un camino polvoriento que ahora parecía distinto. Cuando llegamos al camión, Mariana se detuvo frente a la puerta del copiloto y me miró. Gracias, Juan. No todos hubieran hecho lo que usted hizo. Algunos me habrían dejado ahí o se habrían reído de mí. Yo no supe qué contestar. Solo le dije que me alegraba de haber frenado ese día. Y era verdad, porque, aunque nunca me lo propuse, esa decisión cambió algo en mí. Tal vez me hizo recordar que aún hay promesas que valen más que cualquier entrega. Que a veces, cargar con la historia de otro también te alivia el alma. Durante los primeros kilómetros del regreso, nadie dijo una palabra. Mariana iba con la cabeza recostada contra la ventana, mirando el desierto que ahora parecía menos hostil. Yo mantenía las manos firmes en el volante, pero por dentro, algo se había aflojado. Sentía como si hubiera descargado un peso que no sabía que cargaba. Pasamos por la misma señal oxidada que decía esperanza, y esta vez no la ignoré. Le sonreí, como si me hablara directamente. Como si ese pedazo de metal viejo supiera todo lo que acabábamos de vivir allá arriba, en esa colina sin nombre. En un cruce, Mariana me pidió que la dejara en una parada de buses rurales. Dijo que desde allí podía tomar otro rumbo. No quise preguntarle a dónde iba. Me pareció que ya no importaba.
Ella abrió la puerta, bajó con la maleta, colgando vacía, y antes de cerrarla, me regaló algo que guardo hasta hoy, un pedazo del pañuelo bordado que envolvía la urna. Me lo puso en la mano sin decir palabra. Solo me apretó los dedos y me miró con esa mezcla de gratitud y despedida que duele y reconforta al mismo tiempo. Luego se alejó sin mirar atrás. Volví a subir al camión con el pañuelo en la mano y durante varios minutos no supe dónde ponerlo. Al final lo colgué del retrovisor, donde solía tener un rosario viejo. No sé por qué. Lo hice, pero desde entonces está ahí, como un recordatorio silencioso de que a veces la carga más importante no va en el remolque, sino en el alma. Retomé la ruta. El sol ya caía por completo y las luces del tablero eran lo único que iluminaba la cabina. Pero dentro de mí algo seguía brillando, algo que no se apagó con la distancia ni con los kilómetros. Esa noche dormí en una pensión sencilla, cerca de un pueblo al que nunca le había prestado atención. No podía dejar de pensar en Mariana, no como mujer, no como figura, sino como hija, como testigo de un amor que no se rinde ni ante la muerte. Me pregunté si algún día alguien haría eso por mí, si lo que dejamos atrás pesa tanto como lo que llevamos dentro. Tal vez nunca lo sepa. Pero lo que viví ese día me enseñó que no todos los desvíos son pérdida de tiempo. Algunos son llamados, y cuando uno los escucha, puede terminar salvando algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Los días siguientes volví a la rutina. Entregar, cargar, firmar papeles, dormir en el camión. Pero algo en mí ya no encajaba en esa normalidad. Me sorprendía mirando más el cielo, escuchando más el viento, prestando atención a esos pequeños momentos que antes ignoraba. Cada vez que pasaba por un camino desértico, buscaba sin querer alguna figura a lo lejos, como si esperara volver a verla. Mariana no me dejó un número, ni una dirección, solo ese pedazo de tela y una historia que ya forma parte de mí. Y créeme, hay historias que te habitan más que una casa. Una vez, semanas después, me detuve en un puesto de carretera donde vendían objetos religiosos. No soy muy devoto, pero algo me hizo entrar. Vi una imagen de la Virgen con un manto bordado muy parecido al pañuelo que ella me dio. Lo compré sin pensarlo, y desde entonces va conmigo en cada viaje, colgado del retrovisor, al lado del trozo de tela, no como amuleto, sino como recuerdo de que la fe a veces no está en lo que creemos, sino en lo que hacemos sin esperar nada a cambio, de que el verdadero destino no siempre se encuentra en el GPS. Con el tiempo, dejé de contarle esta historia a los demás, no porque no me creyeran, sino porque sentía que era algo demasiado íntimo, como para ponerlo en palabras vacías. Algunos amigos me preguntaban por qué cambié la ruta habitual, por qué empecé a tomar desvíos que antes evitaba. Yo solo sonreía, porque ¿cómo explicar que una promesa ajena te puede curar una herida que ni sabías que tenías? ¿Cómo decir que una urna rota, una colina olvidada y una mujer sin hogar te devuelven la fe en algo que ni sabías que habías perdido? Y sin embargo, a veces, cuando me toca dormir en lugares solitarios, con el motor ya apagado y el silencio mordiendo fuerte, vuelvo a verla. No en sueños, no como aparición. La veo en los gestos de otras personas, en las madres que abrazan a sus hijos en paraderos, en las hijas que viajan solas con mochilas cargadas de algo más que ropa. La veo en cada historia que me cruza en el camino. Porque esa es la verdad. Desde aquel día dejé de ser solo un transportista y empecé a ser también un testigo de lo que duele, de lo que se ama y de lo que nunca debería olvidarse. A veces me pregunto qué fue de Mariana, si logró encontrar ese rincón de paz que buscaba más allá de la colina, si volvió a su ciudad o si decidió seguir andando como su madre sin que nadie le diga dónde debe quedarse.
Y aunque nunca obtenga una respuesta, algo dentro de mí me dice que ella también me recuerda, no por ser su chofer ni su salvación, sino por haber estado ahí cuando nadie más lo hizo, por haber dicho sí sin entender del todo a qué, porque a veces lo que uno da sin pensarlo es justo lo que el otro necesita para seguir vivo. Ahora, cada vez que agarro el volante y el camino se abre frente a mí, llevo esa historia conmigo, no como una carga, sino como un faro. Y cuando paso por ciertos tramos donde el viento sopla igual que ese día, me descubro repitiendo en voz baja: aquí empezó su camino. Ya, y falta poco. No sé si lo digo por ella, por mí o por alguien que aún no ha subido a este camión, pero lo digo. Y en ese momento siento que la carretera no es solo un lugar para ir y venir. Es también un espacio donde las almas se encuentran y se reconocen. Aquel día me dejó muchas preguntas, pero también una certeza. Hay cosas que uno vive una sola vez y bastan para cambiar todo lo que viene después. No fue una tragedia con sirenas, ni un milagro con aplausos. Fue una mujer con una maleta enrota y un amor que cruzó la muerte sin pedir permiso. Desde entonces, cuando veo un rostro perdido en la carretera, ya no me apresuro a pasar de largo, porque nunca se sabe qué historia está pidiendo ser escuchada, y porque a veces frenar unos minutos puede significar acompañar a alguien en su despedida más sagrada. A vos que estás viendo este video, gracias, de corazón. Gracias por quedarte hasta el final, por compartir estos momentos que, aunque narrados, son muy reales para muchos de nosotros. Si ya sos parte de esta comunidad, sabes que cada historia aquí no es solo un cuento, es un reflejo de lo que sentimos en la ruta, de lo que vivimos cuando nadie más está mirando. Gracias por apoyar este canal con tu presencia, tu comentario, tu tiempo. Que Dios te bendiga allá donde estés. Y si es la primera vez que llegas a uno de nuestros videos, te invito a sumarte. Acá se cuentan historias con alma, con respeto, con verdad. Suscríbete si sentís que este tipo de relatos también tocan tu corazón. Deja un me gusta si esta historia te conmovió y comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Me encantaría saberlo. Y contame también qué pensaste de lo que vivió Mariana. ¿Harías lo mismo? ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin saber por qué? Y por favor, no te vayas sin ver los otros relatos del canal. Cada video es una historia que vale la pena sentir. Historias de la carretera, de fe, de encuentros que nos cambian. Porque al final, todos estamos buscando lo mismo. Sentido, compañía y un poco de luz en medio del camino. Que Dios te acompañe en tu ruta, compa. Siempre.